o ejecución como programa utilizando los recursos que les son destinados. Y eso nos lleva a un primer planteamiento por la cual debemos establecer algunos parámetros, siendo el primero de estos, en mi modesto modo de entender, establecer, por ejemplo, número 1, cuál es actualmente la política de salud mental que tiene el Estado peruano. 2, ¿qué programas existen, desde cuándo y cómo se viene aplicando? 3, ¿cuántos recursos se destina para ello? 4, ¿las coberturas de seguro en salud mental son una posibilidad? Luego, una vez establecido esto, sería bueno observar también algunas cifras, es decir, por ejemplo, ¿a cuántos peruanos se han beneficiado con las políticas peruanas de salud mental? ¿Han aumentado los casos de depresión y otros cuadros de enfermedades mentales prevalentes en el país? Así como las problemáticas psicosociales que se encuentran más extendidas, entre otros datos que ustedes como especialistas puedan ofrecernos. La salud mental es una realidad que no podemos ignorar, y desde el año 2001, que fue dedicada mundialmente a este tema, tenemos que revisar los avances hasta ahora. Sin embargo, no podemos dejar de observar que existe un gran desconocimiento en la población respecto de lo que es la salud mental, que va desde el desinterés hasta cierto miedo o incluso rechazo del tema. Esto no solo se trata de estrés que pueda generar el clima de inseguridad ciudadana, el tráfico de la salud, el clima laboral, político o económico del país, sino que abarca un concepto integral del ser humano y su conducta, como una unidad biológica, psicológica y social. Y es el eje social el que tiene consecuencias que debemos tomar en cuenta, incluso desde el plano económico. Por ello agradezco mucho su presencia aquí y desde ya ofrezco el apoyo necesario desde el Congreso de la República para que el resultado de esta reunión, que repito, pretende ser un primer paso, pueda tener un efecto positivo que ayude a mejorar la salud de todos los peruanos. Asimismo, explorar la posibilidad de iniciar una campaña de salud mental que involucre al Congreso de la República, a todos ustedes, como parte fundamental para la difusión de la importancia de la salud mental en el país, y que la gente tome conciencia de su relevancia. Dicho esto, y luego de agradecerles nuevamente por su presencia el día de hoy aquí, quisiera explicarle la metodología muy sencilla que seguiremos, comenzando por las exposiciones de nuestros invitados, las cuales tendrán aproximadamente unos 20 minutos y, si fuera necesario, un poco más. Terminando lo cual pasaremos a una ronda de preguntas para absolver las inquietudes de los participantes y que luego finalmente puedan ayudar a plasmar las conclusiones en un documento que podamos hacer llegar al Ministerio de Salud, a la Comisión de Salud del Congreso de la República y a todas las instituciones que nos ayuden a difundir, promover y mejorar las políticas públicas en salud mental. Para ello, y a fin de dar una primera aproximación del tema, me parece importante empezar conociendo sobre cómo estamos actualmente desde el sector público en cuanto a políticas de salud mental desde el Estado peruano. Para eso justamente contamos con la presencia del doctor Yuri Cutipé Cárdenas, director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, y apelando a su benevolencia de todos ustedes, queridos invitados, quisiera pedirles, me permitan concederle la palabra al doctor Cutipé para que comience la ronda de expositores, y luego vendrá la doctora Teresa María Machado y luego el doctor Walter Castillo. Yo creo que con esto empezaríamos ya nuestra exposición. Así que, doctor Cutipé, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, señora María López, señora congresista de la República. Quiero también agradecerle a nombre del señor ministro de Salud, el doctor Aníbal Velázquez, por la invitación a participar de esta importante mesa de trabajo. Nosotros, desde el Ministerio de Salud, en la actual gestión, hay un interés en seguir impulsando la política pública en relación a salud mental de acuerdo al marco normativo vigente. Es importante resaltar lo siguiente, ¿no? Si vamos pasando la presentación, que en realidad los problemas de salud mental son los principales problemas de salud pública. No estamos hablando solo cuando hablamos de depresión o de alcoholismo, de los problemas de salud mental, sino estamos hablando de los problemas de salud pública. Y esto, digamos, es reconocido por los organismos internacionales, ¿no? Tanto como por las organizaciones nacionales que han hecho estudios al respecto, como por ejemplo el propio Ministerio de Salud en el último informe sobre carga de enfermedad del año 2012, ¿no? El tercer informe que se ha realizado, también da cuenta de la cantidad de años de vida perdidos, saludables, ¿no? Perdidos, tanto por mortalidad como por discapacidad por trastornos mentales o problemas psicosociales como las violencias, ¿no? Y como podemos ver en el gráfico, está señalado en rojo, en esta columna que señala todos los problemas de salud pública agrupados, uno podrá darse cuenta que el primero es el que está relacionado a los problemas llamados neuropsiquiátricos, ¿no? Y en esto creo que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de esta carga, no solamente hablamos de la carga por discapacidad, ¿no? Porque generalmente cuando se habla de un término tan abarcativo como la salud mental, nos perdemos tratando de delimitar sus límites, ¿no? Y llegamos poco al foco del problema y en mucho nos vamos por el lado que de repente aparentemente parece ser el lado más fácil de tomar, como que es la prevención, ¿no? Pero desde el punto de vista comunicacional y no desde la amplitud, ¿no? De acciones que, o el conjunto amplio de acciones que hay que realizar para abarcar los diferentes problemas que están dentro de lo que llamamos salud mental. Y cuando también hablamos de salud mental, como rehuyendo a estos problemas, generalmente, además de hablar de prevención orientada a la comunicación, hablamos de la discapacidad, porque, digamos, los trastornos mentales severos nos llevan a pensar en la discapacidad que se genera en las personas cuando padecen estos, y no hablamos de la mortalidad, ¿no? O sea, que es tan importante o tan o más importante en términos cuantitativos que la mortalidad asociada a otros problemas de salud. Me refiero a problemas de salud física. Anualmente, según el informe de la Organización Mundial de la Salud respecto a prevención del suicidio, se reconoce que para el año 2012, ¿no? Ha habido algo más de 900 suicidios durante el año, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que en el anterior informe se daba a conocer de más de 1000 suicidios anualmente, como que hubiera una disminución de la incidencia de suicidios de alrededor del 25%, pero aún así, si estamos hablando de cerca de 1000 suicidios al año, estamos hablando de 2 o 3 suicidios por día, que nos parece increíble de repente aceptarlo, pero que en realidad en los medios de comunicación se refleja poco de esto, solamente los casos más dramáticos, ¿no? Entonces, esto quería referirlo en esta primera parte porque creo que es importante que nosotros como
algunos que estamos en esta mesa responsables de la respuesta del Estado, tengamos en cuenta que estamos hablando del principal problema de salud pública que tiene un país cuando hablamos de los problemas de salud mental, incluidos los problemas psicosociales y los trastornos mentales. De otro lado, en la siguiente, por favor, este es un acercamiento respecto a las pérdidas económicas que generan estos problemas, ¿no? Este es un cálculo que se hizo justamente en el año 2012, ¿no? Son estimaciones sobre el costo de la discapacidad o muerte temprana por problemas de salud mental. Y para los valores del año 2012 se calculó que aproximadamente cuando perdemos años de vida saludables por trastornos mentales, perdemos alrededor de 22.000 millones de soles, ¿no? Es decir, más que el presupuesto de salud, que está este año en alrededor de 13.000 millones de soles, ¿no? Esta pérdida se puede ahorrar en gran parte, ¿no?, en tanto se hagan las inversiones correspondientes del caso. O sea, si hablamos en términos de costo-efectividad, es una gran inversión invertir en salud mental. Pasemos, por favor. Y dado que la población afectada es enorme, ¿no?, aproximadamente 4.858.000 personas tienen un trastorno mental durante el año. Estamos hablando del año, no estamos hablando de toda la vida, sino en este último año, en el año 2014, probablemente han tenido algún padecimiento mental a cerca de 5 millones de personas, incluidos fuera de aproximadamente 1 millón de niños menores de 12 años que tienen un padecimiento. Frente a esta realidad, que bueno, con todos los temas que abarca la salud mental uno podría detallar, ¿no?, cantidades enormes respecto a afectación por violencia familiar, por violencia de calle, por discriminación, por problemas relacionados al consumo de drogas, en fin, todos los aspectos que abarca este concepto tan amplio de la salud mental. Ahora, históricamente el Estado peruano, ¿no?, a pesar de las múltiples voces que durante la historia, especialmente republicana, hay que reconocer que han habido para poder demandar al Estado mejores respuestas. Históricamente el Estado peruano ha priorizado la atención de la salud física, pensando también que la mortalidad está asociada a la salud física y hay que atender a quien está en riesgo de muerte, lo cual obviamente es relevante, pero sin observar, como hemos dicho, que la mortalidad también está asociada a los problemas de salud mental. Sin embargo, los avances que se han hecho históricamente en nuestro país han sido muy lentos, ¿no? En realidad desde el Estado se ha seguido con respecto a la implementación de servicios, en general de servicios de salud, bajo los paradigmas de tener redes de hospitales, ¿no?, muy equipados. Han habido épocas en el tiempo de Odría, ¿no?, en que se construyeron los grandes hospitales, creyendo que esa era la salida para la atención de los problemas de salud mental. Lo mismo ha pasado respecto a de salud física, lo mismo ha pasado respecto a salud mental, y empezaron, aunque con rezago, también a reconstituirse algunos espacios de hospitalización psiquiátrica como el Hospital Larco Herrera, y también apareció el Hospital Valdizán y hace como 32 años el Instituto Nacional de Salud Mental, que en realidad es un hospital psiquiátrico con algunas funciones adicionales, ¿no?, respecto a investigación y a política pública. Pero que en la práctica ha ido desarrollando, ¿no?, algunas respuestas, pero nos hemos quedado para un país de 30 millones de habitantes con 3 hospitales psiquiátricos y algunos pocos servicios de salud mental o de psiquiatría específicamente en algunas regiones.
Es importante tener en cuenta que tampoco se ha tenido un marco normativo específico para las políticas de salud mental hasta el año 2012. Yo escucho con alguna frecuencia en los medios de comunicación decir que el Estado peruano no tiene una política de salud mental, ¿no?, establecida. Creo que eso es por falta de difusión, falta de conocimiento, porque en el año 2012 se aprobó por el actual presidente de la República, el actual Congreso y el actual presidente de la República, la ley 29889, ley que modifica a la Ley General de Salud en lo que corresponde al artículo 11 y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental. Esta ley, que fue promulgada en el año 2012, es una ley corta y es una ley que emula a la Ley de Salud Mental, que también siguió esa misma ruta en España, ¿no? La Ley de Salud Mental, o que fue también una modificatoria de la Ley General de Salud de España, y que ha posibilitado que desde hace más de 20 años se desarrolle una red muy nutrida, muy densa, de servicios de salud mental que garantizan la continuidad de cuidados que abarcan desde los aspectos promocionales hasta los aspectos de rehabilitación de las personas que están afectadas por trastornos mentales en todo el país de España. De igual manera, esta ley, en más o en menos, es la que de alguna manera establece la política pública. Y no digo de alguna manera, sino que claramente establece la política pública de salud mental para nuestro país, y que el reto en el momento es el de hacer posible, el de implementar justamente esta ley, ¿no? Pasemos, por favor. En el artículo 11, modificado de la Ley General de Salud a través de la Ley 29889, habla de que toda persona, dispone de que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental sin discriminación, y que el Estado garantiza la disponibilidad de programas y servicios para la atención de salud mental en número suficiente en todo el territorio nacional y el acceso a prestaciones de salud mental adecuadas y de calidad, incluyendo intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Pasemos, por favor. Asimismo, establece en el artículo 1 lo siguiente: 1, que la atención de la salud mental se realice en el marco de un abordaje comunitario, interdisciplinario, integral, participativo, descentralizado e intersectorial, y que se realiza la atención de manera preferentemente ambulatoria dentro del entorno familiar, comunitario y social. Además establece, pasemos, que el internamiento, y en esto puntualiza mucho la ley porque en mucho se centra el debate muchas veces sobre, cuando se hablan de temas de salud mental, sobre el internamiento, y establece o define que el internamiento es un recurso terapéutico de carácter excepcional y debe realizarse en el establecimiento de salud más cercano al domicilio del usuario, ¿no? Entonces, en realidad, para quienes se cumple la ley hasta este momento, hasta el momento de la promulgación, obviamente es para los ciudadanos que tienen la suerte de vivir cerca al Instituto Nacional de Salud Mental, o sea, al distrito de San Martín de Porres, Magdalena, San Miguel, o en el lado del cono oeste, donde está el Hospital Valdizán, ¿no? Y en las cercanías de algún hospital general del regional donde hay servicios de psiquiatría. Establece también esta ley en la disposición complementaria final, en la única, la reforma de la atención de salud mental, y manda implementar un modelo de atención comunitario. O sea, es clara la ley, o sea, la ley ya establece la política, de modo que la tarea actual para el Estado peruano es la implementación de la ley. En ese sentido, hasta al momento, ¿cómo está respondiendo el Estado peruano, principalmente el Ministerio de Salud, respecto
a el poder ofrecer los programas que dice la ley deben ofertarse. Pasemos, por favor. Y esto tiene que ver, sigamos, con las preguntas que usted, señora congresista, nos hacía inicialmente respecto a cuántas personas se beneficia con estas políticas, ¿no? El sistema del Ministerio de Salud, de establecimientos de salud, que en realidad cobertura al 60% de la población, porque el otro 40% teóricamente debe ser coberturado por el Seguro Social u otros seguros, ¿no? El Estado, el Ministerio de Salud, mediante la red de establecimientos de salud a nivel nacional, como usted podrá ver en el gráfico, en los últimos años ha mejorado su cobertura de atención. El año pasado se han atendido a 684.736 ciudadanos por un trastorno mental o por ser víctima de violencia, ¿no? Como usted verá, la cifra es muy semejante al año 2013 y del 2012 al 2013 ha habido un aumento aproximadamente del 25% de la población atendida. Sin embargo, aún si nos acercáramos a 1 millón de personas atendidas al año, todavía la oferta es insuficiente. Porque como hemos visto, las proyecciones son que aproximadamente al año tendríamos que tener la capacidad de coberturar a 5 millones de personas. Es decir, la tarea todavía es ardua. De otro lado, pasemos por favor, los problemas que más se atienden, ¿no?, principalmente son los problemas depresivos. El año pasado se han atendido 139.000 personas por problemas depresivos, 73.000 personas por violencia, 27.000 personas por esquizofrenia, ¿no? Y en eso debo aclarar, porque en algún medio de comunicación se decía que no se atendía ni a 5.000 personas por psicosis o esquizofrenia, y en realidad el sistema sí está atendiendo alrededor de 27.000 personas anualmente por esquizofrenia, y sin contar lo que está atendiendo el Seguro Social, los hospitales de Fuerzas Armadas, y también se atiende en la parte privada, ¿no? De otro lado, pasemos por favor, ¿quiénes son los que están atendiendo dentro del Ministerio de Salud? Porque estas cifras pueden ser poco creíbles, ¿no?, cuando nosotros vemos abarrotados los servicios de salud y personas que no pueden acceder a los servicios de salud. Entonces uno piensa que, estos 700.000, cerca de 700.000 personas son atendidas por los 3 hospitales psiquiátricos. No es así. Si nosotros vemos en este gráfico, en la parte de verde intenso de cada una de estas barritas, ¿no?, eso representa a los centros de salud, es decir, a las postas y centros de salud, sea nivel 1, 1, 2, 3 o 4, que tiene el Ministerio de Salud. Si usted ve, distingue, el 60% de los atendidos están recibiendo algún tipo de prestación por un trastorno mental o por violencia en los centros de salud. El 22%, ¿no?, en los hospitales generales, tipo nivel 2, y en los hospitales regionales o nivel 3 especializados, el otro algo menos de el 20% o 18%, ¿no? Esto es importante tener en cuenta, pasemos por favor, más aún porque según el estudio del 2012 del Instituto Nacional de Salud Mental, apenas el 5% acá en Lima, ¿no?, en este estudio del 2012, el 5% son atendidos en los centros psiquiátricos, a pesar de que están, justamente porque están abarrotados y en realidad ya no tienen mayor capacidad de respuesta, que el doctor Humberto Castillo reafirmará lo que digo. A pesar de los esfuerzos que se hacen, las recitas están en alrededor de 3 o 4 meses en varios de los servicios, ¿no? De modo que, inclusive, si yo le doy una cita a un paciente, ¿no?, en 3 o 4 meses, la probabilidad de que regrese es bajísima, si es que tiene la necesidad o es consciente de la necesidad que tiene, ¿no? De modo que el primer nivel de atención, o sea, los centros de salud donde tenemos equipos de salud
básicos, con médicos, enfermeras, ¿no? Técnicos de enfermería y psicólogos, ¿no? Actualmente tenemos alrededor de 700 centros de salud con psicólogos, ¿no? De modo que son los que están ofreciendo, atendiendo la necesidad de las personas, de los que tienen la oportunidad de recibir algún tipo de atención. Pasemos, por favor. Esto hace que, obviamente, la brecha de atención que se ha acumulado en la historia de nuestro país, pasemos, por favor, sea una brecha enorme. Como estos son los resultados de los estudios que se han hecho por el Instituto Nacional de Salud Mental en casi todas las ciudades principales del país, y las barras representan en el porcentaje de la falta de cobertura de atención, como usted podrá ver, por ejemplo. Puerto Maldonado es una de las regiones que tiene la mayor brecha de atención respecto a las capitales regionales, ¿no? Aproximadamente la brecha es del 91%, o sea, solamente de cada 10 personas que tienen un padecimiento mental, una ha venido recibiendo algún tipo de atención. Esto también tiene relación, pasemos por favor, con los recursos humanos que tenemos, ¿no? Tenemos muy pocos recursos humanos especializados en psiquiatría, muy pocos psiquiatras. El sistema de especialización de médicos en el país, en realidad, históricamente también, como el resto de la sociedad peruana, ha venido relegando la atención de la necesidad de tener más especialistas en psiquiatría. Aproximadamente al año, actualmente salen alrededor de 30 psiquiatras en todo el país, se forman en Lima, Arequipa y Trujillo, ¿no? Esto para el año 2017 debe cambiar, porque a partir del año pasado, ¿no? Se ha incrementado el número de plazas para especialización en psiquiatría, se ha triplicado. En el año 2017 debemos tener la primer promoción de 80 psiquiatras, ¿no? Que va a salir en ese año. Esto en realidad no va a ser, va a ser posible que podamos tener una mejor oferta y poder contratar más psiquiatras, pero no va a ser también suficiente, porque actualmente se requieren alrededor de 2.000 psiquiatras en el sistema público para poder hacer una oferta más o menos consistente, ¿no? Sin embargo, a 80 psiquiatras por año, a pesar que se está triplicando el número, va a ser, digamos, va a tomar más de 2 décadas, si es que nadie de nosotros se muere, para poder saturar las necesidades que se tienen. Sin embargo, es importante, entre tanto, ir generando posibilidades de poder expandir servicios, ubicando estratégicamente a este recurso humano tan valioso, pero tan escaso a la vez, ¿no? Como usted podrá ver en el gráfico, en realidad están en los circulitos, señalan la ciudad de Lima como el lugar donde se concentran los psiquiatras, ¿no? Hay lo cual denota una pésima distribución, ¿no? de los psiquiatras, porque pueden haber pocos, pero tendrían que estar mejor distribuidos, ¿no? En el país. Y esto también demanda una política de incentivos para poder hacer posible que los psiquiatras puedan llegar a los lugares más alejados. Respecto a los psicólogos, pasemos por favor. La distribución concentrada en Lima es menos problemática, a pesar de que uno puede ver la primera barra representa el número de psicólogos en Lima que tiene en los establecimientos de salud del Ministerio, aproximadamente 541 psicólogos para el año 2014, en realidad corresponde a 1/3 de los psicólogos que se tenía en ese momento contratados, y que representa al 1/3 de la población que tiene Lima respecto al país, ¿no? Hay una mayor distribución de psicólogos en regiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos regiones como Huancavelica, donde prácticamente todos los centros de salud 1-3 y 1-4 tienen su psicólogo. Huancavelica, Apurímac, inclusive estamos llegando a, digamos, al mismo indicador en Madre de Dios. Sin embargo,
Todavía hay un gran reto, ¿no? Pasemos, por favor. No se ha priorizado el que los psicólogos estén en el primer nivel de atención. Aproximadamente tenemos en el primer nivel de atención cerca de 800 psicólogos actualmente, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta